Así que vamos preparándonos para estudiar la palabra de Dios. Pónganse cómodos en un lugar donde no se duerman, estén despiertos, porque es muy importante que estemos atentos a la palabra de Dios, estemos atentos también a lo que se nos enseña. A veces estamos aquí enfrente y decimos cosas que no debemos de decir, y muchas veces cuando estamos allá escuchando no nos percatamos porque no ponemos atención, y es bueno poner atención para posteriormente hacer la observación, ¿no? Y lo digo por dos aclaraciones que es importante realizar. Hay algunos varones aquí que estuvieron el sábado pasado en la reunión de varones. Su servidor dijo que el apóstol Judas, cuando Judas no es apóstol, pero pues muchas veces no ponemos atención y tal vez no se dieron cuenta, o tal vez porque eran de afuera, pues nadie hizo la observación. Entonces sí es importante que estemos siempre atentos. Es un desliz que a veces tenemos. Y la otra que me pidieron también de favor que hiciera la aclaración es que el domingo pasado en la predicación nuestro hermano Agustín dijo que somos dueños de Dios. Entonces me pidió de favor que hiciera la aclaración que ahí hubo también un desliz y no somos dueños de Dios, somos esclavos de Dios, que es lo que realmente quería decir. Por eso les digo, es importante que muchas veces sí estemos atentos, porque a veces en ese desliz, en esa distracción, si llegamos a decir cosas que no. Entonces sí me pido de favor que les hiciera la aclaración. Él no puede hacerles la aclaración porque ahorita anda en Mazatlán. Entonces pues le dije que viniera a hacer la aclaración y se fuera, pero no quiso. Entonces me encargó de favor que hiciera esta aclaración. Son dos aclaraciones muy importantes que hay que decirlas para evitar que nos quedemos con esa idea de que a lo mejor somos dueños de Dios, ¿no? Entonces me pido de favor que hiciera esta aclaración. Y ahora sí pasamos a nuestra carta que estamos estudiando, que es Primera de Corintios. Primera de Corintios es una carta muy práctica. Es muy práctica esta carta, sí toma algunos puntos teológicos, pero un punto teológico siempre lo lleva a cuestiones prácticas. Y si recordamos, se atendió el problema que había en la iglesia, que era el de división. Además estoy haciendo un bosquejo, recordando lo que tiene Primera de Corintios, en el cual decían algunos integrantes de esta iglesia: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros que se creían muy espirituales decían: yo soy de Cristo. Entonces había una división tan grande que en esta carta se tuvo que abordar el tema y decir, pues el crecimiento lo da Dios. Así que no somos ni de Pablo, ni de Apolos, ni de nadie. Somos de Dios. Un tema que ya se abordó. También se abordó otro tema muy importante, muy fuerte, que fue una inmoralidad sexual, ahí en el capítulo 5, que se abordó también ya anteriormente, y pues se nos decía, o se decía ahí las instrucciones muy prácticas de lo que se tiene que hacer cuando hay este tipo de problemas en una iglesia. Más adelante del capítulo 5 se abordó también los litigios que tenían los creyentes delante de los incrédulos, y que el apóstol les decía: ¿acaso no hay un sabio en la iglesia que pueda atender estos asuntos? Que ustedes creyentes tienen que ir al mundo para ser juzgados, cuando la iglesia tiene que juzgar al mundo. Y pues era algo grave que también se tuvo que atender en esta carta de una manera muy práctica. Y el domingo pasado vimos que la libertad no es para que pequemos, y con eso terminamos el capítulo 6 de Primera de Corintios. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 7. Para poder entender el capítulo 7 es necesario tener presente algunas situaciones del contexto en el cual se desarrolla toda la carta de Corintios. Si recordamos al inicio, antes del primer capítulo, nuestro hermano Agustín nos dio un panorama general de Corintios
y nos dio muchas situaciones de la forma en que se vivía en Corinto. Nos dio un panorama general del contexto de esto y nos decía que era un lugar de paso, había mucho comercio, también había mucho pecado. Todo esto nos explicó él anteriormente, pero en especial el capítulo 7 también es importante que conozcamos algo del contexto para poder entender lo que nos dice el capítulo 7. Entonces vamos a orar antes de entrar a esto de lleno que es el capítulo 7. Fernando, si nos ayudas con oración, por favor. Sí. Padre bendito, nuevamente damos gracias por permitirnos estar aquí y encomendamos en tus manos este tiempo de estudio de esta carta, Padre bendito, rogándote que pongamos especial atención tanto aquí como para aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas. Y también te rogamos por nuestro hermano Jorge, quien conduce este tiempo, para que tú le guíes en todo momento y pues, sea tu palabra expuesta fielmente en este lugar. Te rogamos por esto y te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Entonces vamos a ver, antes de entrar de lleno al capítulo 7, vamos a ver algunas situaciones que tenemos que conocer para poder entender lo que se nos dice en el capítulo 7. Recordemos que nuestro Señor Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, allí en Mateo capítulo 19, lo que les voy a platicar allí está, dijo que el hombre y la mujer son hechos el uno para el otro, que estos se unirían y serían una sola carne. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús estaba diciendo que el matrimonio debe de ser monógamo. Eso lo estaba aclarando muy bien. De hecho, esta forma del matrimonio está afirmado desde Génesis capítulo 2. También enseñó que el matrimonio no debía de disolverse. Enseñó que el matrimonio era algo indivisible y que también era algo para toda la vida. Por lo tanto, no hay divorcio. Y esto es una teología enseñada por Dios por medio de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, y si leyéramos Mateo 19, versículos del 5 al 6, hasta el 12, que es lo que acabo de mencionar, nos dice la parte teológica, pero como que no nos dice la parte práctica. Y la parte práctica, nuestro Señor Jesús la dejó para que estuviera escrita por los apóstoles o los diferentes autores del Nuevo Testamento y de las epístolas. Entonces, 1 Corintios capítulo 7 es una parte o es una carta donde se nos habla acerca del matrimonio. Nos da verdades básicas, las cuales vamos a ir viendo conforme avancemos en el capítulo 7. Hay muchas cosas que debemos de descubrir, pero lo más importante de descubrirlo no es eso. Lo más importante es que lo llevemos nosotros a la práctica. De nada nos sirve conocerlo si no lo practicamos. Entonces es muy importante esto. Y algo que debemos de conocer o saber del capítulo 7 es que hay muchas personas que, a pesar de que es la palabra de Dios, hay muchas personas que dicen que el capítulo 7 deberíamos de hacerlo a un lado, deberíamos de quitarlo. Incluso han llegado a decir que deberíamos de deshacernos del capítulo 7. Ellos piensan, estas personas piensan que el capítulo 7 no es palabra de Dios. Y esto lo toman como referencia por lo que dice en el capítulo 7, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, y ya empieza a describir, ¿no? Por esta pequeña frase, algunos dicen que entonces el capítulo 7 hay que quitarlo. Más adelante en el versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Entonces, al leer esto, como que suena que no es la palabra de Dios y como que hay que hacerlo a un lado.
Sin embargo, al leer el versículo 10, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Entonces, aquí lo que notamos muy claro es que lo que está haciendo el autor, que es Pablo, lo que está haciendo únicamente es citar las palabras de nuestro Señor Jesús, que fueron dichas en diferentes momentos cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cuando el autor dice: no es del Señor, sino yo, lo único que Él está aclarando es: ya no estoy citando la enseñanza de Jesús, ahora estoy diciendo lo nuevo. Pero bien sabemos que todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios. Entonces, en este sentido, no podemos quitar, no podemos hacer a un lado el capítulo 7 de Primera de Corintios. Lo que tenemos en el capítulo 7 es el aspecto práctico del matrimonio. Es la parte práctica. En ocasiones el apóstol cita palabras de Jesús como un principio teológico básico, pero también nos da una verdad en el sentido práctico. De esta manera es necesario conocer un poco más acerca de los corintios. Conocer lo que ellos vivían en aquel entonces. Saber que en aquel entonces el matrimonio era un problema muy fuerte para ellos, para los corintios. Nos lo dice muy claro el versículo 1 del capítulo 7. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, lo cual indica que los corintios escribieron a Pablo una carta. Ellos le escribieron una carta. Lo más probable es que esta carta fue entregada por Estéfanas, Fortunato y Acaico, que lo dice el 16-17 de Primera de Corintios, los cuales vivían en Corintio, vivieron en Corintio y fueron a ver a Pablo. Entonces hay varias preguntas que le hicieron en esta carta, que no la tenemos y que no la conocemos, pero él responde por medio de Primera de Corintios. Y una de esas preguntas, por lo que él aborda en el capítulo 7, es que eran preguntas acerca del matrimonio. Fueron varias preguntas, y lo que él empieza a contestar desde el capítulo 7 hasta el 11 son varios temas que le preguntaron, como los sacrificados los ídolos, que es un tema que se verá más adelante, pero son cosas que le preguntaron, como lo de la cena del Señor, que él va a ir dando respuesta más adelante. Ahorita vamos a estar en el capítulo 7. Entonces es importante conocer la situación. Roma tenía leyes matrimoniales, y dentro de estas leyes había 4 diferentes formas de casarse, o las cuales en cierto sentido eran reconocidas como matrimonio. Vamos a ver estas 4 formas para poder ir entendiendo más adelante el capítulo 7. En primer lugar, en ese contexto había muchos esclavos, y los esclavos no se les consideraban humanos. No tenían los derechos de un ciudadano, eran esclavos. Cuando ellos querían casarse, lo único que hacían era vivir juntos. Nada más. Quien autorizaba esto y lo acordaba era el dueño de los esclavos. Él simplemente autorizaba que sí podían vivir juntos. A esto se le llamaba contubernio, actualmente contubernio. Y este contubernio solamente era un compañerismo de tienda, nada más. Si al dueño no le gustaba algo de este supuesto matrimonio, no le gustaba, simplemente separaba, vendiendo al marido o vendiendo a la mujer, y quedaban separados en automático. Entonces, muchos de los cristianos en aquel entonces fueron esclavos, y este era su trasfondo matrimonial. Para ellos esto era el matrimonio, y así conocían el matrimonio. Hay otra forma de matrimonio que se llamaba usus. Un
un hombre y una mujer podían vivir juntos durante un año y al final del año podían identificarse como marido y mujer, o simplemente ya no. Lo que actualmente escuchamos que dicen, pues nos juntamos a ver si funciona, y si funciona, después nos casamos para que no haya problemas, y si no, pues nos separamos. Era algo muy parecido. Esto en la actualidad, eso que acabo de escribir, se le conoce como matrimonio de ley común. ¿Qué quiere decir eso? No había un documento legal que identificara el matrimonio, pero como ya vivían juntos, era ya un matrimonio, ¿no? Y muchas veces nosotros hemos conocido personas que pensamos que están casados normalmente, legalmente, y porque ya viven hasta 20, 30 años juntos, y nos enteramos que no están casados, ¿no? Esto era algo muy normal. La tercera forma de casarse era el coemptio in manu, mejor conocido como matrimonio por venta. Este era por venta. El padre vendía a su niña al marido, se la vendía literalmente. Es decir, este hombre venía, acordaba el precio correcto con el padre y entonces podía quedarse con la hija. El precio variaba. Podía ser media docena de ovejas o podía ser un pollo cojo, según la niña. Ahí va gente pensando, ¿no? ¿Qué precio le pondrían a su niña? ¿Qué diríamos en la actualidad? ¿Mi niña vale un pollo cojo? O sea, pero bueno, esa era la situación. Y la cuarta forma de matrimonio era el comparregatio, que era algo así como unirse a un nivel elevado. Era un matrimonio de caché, de categoría, de clase. Era como que lo máximo, ¿no? Entonces las dos familias de la pareja se unían en una celebración donde también la pareja unía sus manos derechas verbalmente y repetían los votos que ya hemos conocido, y después se ofrecían oraciones. En este caso de Corinto, las oraciones eran a Júpiter y a Juno, no eran a Dios, pero esa era la situación. Había flores, la novia usaba un velo, había un anillo de bodas. Sí conocen los anillos de bodas, ¿verdad? ¿En qué dedo van? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, porque según la ciencia médica dicen que hay un nervio que conecta ese dedo hasta el corazón, y por eso el anillo de bodas va ahí en ese dedo del lado izquierdo, según la tradición, no según los médicos, quizás sea cierto, pero bueno, esa era la idea. Entonces existía también el anillo de bodas, pero esto era una costumbre pagana, era del Imperio Romano, y si se dan cuenta, muy parecida a las bodas cristianas actuales. Hay un anillo, hay votos, hay oración, hay una celebración, muy parecido. Si quisiéramos ser muy bíblicos, entonces tendríamos que retomar las bodas hebreas que duraban 7 días. Muy diferente. Entonces estaremos pensando, ah, caray, me casé medio pagano entonces. Esa es la tradición que se trajo y que llegó por medio de la Iglesia Católica, y se ha venido dando hasta la actualidad. Y si no hay anillo, entonces no hay boda. Y hasta buscan los padrinos de anillo, ¿no? O sea, vean cómo viene la tradición y a veces cómo lo retomamos sin revisar el trasfondo. Pero bueno, lo que hemos descrito hasta el momento son 4 formas diferentes de contraer matrimonio. Estas formas estaban en la iglesia de Corinto. Las personas ahí en la iglesia de Corinto estaban casados de una u otra forma, de cualquiera de estas 4 formas. Entonces ellos tenían muchos problemas. No sabían qué hacer, tampoco podían formular nuevas leyes al Imperio Romano, no lo podían hacer porque pues, no eran quienes para poner nuevas leyes en el Imperio Romano. Entonces lo que hacen los diferentes autores del Nuevo Testamento es simplemente señalar la santidad del matrimonio como algo
recurrente, como algo importante, independientemente de cómo ellos habían llegado al matrimonio, que eran estas 4 formas ya descritas, pues lo que se apelaba era precisamente a la santidad en el matrimonio. Pero también tenían otro tipo de problemas. La naturaleza moral dentro del matrimonio se había destruido a tal grado que el divorcio era algo muy común, era algo muy normal. Entonces, era tan normal que hay personas que contaban sus años con el número de esposas que habían tenido. Y decían, en lugar de decir, yo tuve 27 años de edad, tengo 27 esposas, o tuve 27 esposas. Porque se divorciaban muy fácil, era muy común. O sea, era tan normal esta situación. Entonces, dentro de esto había mucha inmoralidad, había homosexualidad, y esto era por todos lados. Nos lo explicaron en el contexto al inicio de esta carta. Había concubinatos. Los hombres usaban a sus esposas únicamente para limpiar la casa, para cocinar. Después tenían otras mujeres para su placer. Y bajo este contexto vivía la iglesia de Corinto. Y así estaba la iglesia ahí en Corinto. Ahí estaba viviendo la iglesia, ahí estaba inmersa la iglesia. Pensemos un poquito en la fortaleza que deberían tener los creyentes, ¿no? Porque ahí estaban viviendo. Y obviamente toda esta situación que acabo de describir, muy cruel para las mujeres, provocó una rebelión feminista. O sea que las rebeliones de las feministas no son actuales, no son de ahorita. Ya en esos entonces ya existían. Y entonces veíamos a las mujeres enorgullecerse detrás de sus maridos. Veíamos a las mujeres que competían contra los hombres por medio de pruebas de fuerza. Veíamos a mujeres que no querían tener hijos. Y esto no podemos decir que es nuevo en la actualidad. ¿Cuántas mujeres no quieren tener hijos en la actualidad? Porque me estorba para mi profesión. Yo quiero ser una profesionista, dice. Y pues el hijo me estorba, entonces no quiero. O sea, es algo tremendo. Y ya existía. Había mujeres que asistían a carreras de carros con ropa de hombres. Incluso algunas se convirtieron en luchadoras. ¿Sí saben lo que pasaba en Roma? Lo que había, las competencias que había. Entonces, que haya en la actualidad lucha libre por mujeres no es algo nuevo. Es desde aquel entonces. Las mujeres en aquel entonces, dentro de esta rebelión, odiaban su propio sexo. Los votos del matrimonio fueron totalmente violados. Las mujeres decidían salirse del matrimonio y los hombres con gusto las dejaban ir. Muy fácil, muy sencillo. Es decir, los hombres descartaban bajo cualquier pretexto a sus esposas. Tal vez por salir sin velo, porque hablaban en público con algún desconocido, por ir a algún lado o hacer algo sin el permiso del marido. Entonces, los hombres se divorciaban para casarse con otra mujer que fuese más rica económicamente hablando. Y como las mujeres sabían esto, bien inteligentes, estaban en un matrimonio y sabían que se iban a ir, vaciaban la casa antes de salir. O sea, despojaban la casa. Es decir, robaban. Sabían que iba a llegar otra, la otra que llegue que le sufra, ¿no? Ese era el contexto, así vivían. Entonces el matrimonio ahí en Corinto era algo muy, pero muy confuso. Porque ese era el contexto. Había problemas con quien realmente estaba casado y con quien no lo estaba. Imagínense, ¿qué pensaba? ¿Qué se pensaba con aquel hombre que vivía en una compañía de tienda? Es decir, que el amo había autorizado que vivieran juntos. Y el amo vendía a su mujer. La pregunta era, ¿podía volverse a casar? Era complicado resolver este tipo de dilemas.
porque en ese caso él no la dejó, el amo la vendió y se tuvo que ir. Pero todo este contexto generó otro problema. Entonces algunos sugerían que la mejor manera de evadir esto era nunca casarse. Y vemos en la actualidad jóvenes que no se quieren casar. ¿Yo por qué? Si así estoy bien. 30, 40 años, dependiendo de los hijos, de los padres, perdón. ¿Cómo se quieren casar? Entonces, ese problema que surgió también, lo comenzaron a elevar tanto que estaban diciendo que el celibato era para gente con cierto rango espiritual. Es decir, si usted no estaba casado, si era soltero, entonces era célibe y por lo tanto era una persona súper espiritual, porque no estaba casado. Usted se había negado a sí mismo a la carne. Usted había hecho a un lado todas estas cosas y estaba totalmente entregado a Jesucristo. Esa era la idea de ellos, porque el contexto no se los permitía. Entonces, en la iglesia en Corinto existía la manera de pensar que el celibato era la forma más elevada de la vida cristiana y por lo tanto no quería casarse. Pero en su contexto de tanto pecado que había, mantenerse así era muy difícil, era muy complicado. Y esto ha seguido hasta la actualidad y lo ha traído mucho en la Iglesia Católica, donde vemos monjes, monjas que están encerrados en monasterios y que hablan de un celibato, porque tienen ese elevado nivel espiritual, pero en realidad son gente que han caído en pecado muy grave. Entonces, de ahí viene toda esta tradición que vemos en la actualidad. Era tan fuerte esto que las personas de ese momento no solo dejaron de casarse, sino que llegaron a condenar a la gente que se casaba, a criticarla porque se estaba casando. Y lo peor todavía, la gente casada estaba dejando a sus cónyuges porque iba a ser célibe y poder ser una persona más espiritual que los demás. Los que estaban casados con incrédulos dejaban a su cónyuge porque estaban siendo contaminados según ellos. Entonces había un desorden en Corinto. Ya no se sabía nada con el matrimonio. Estos eran los problemas que había ahí en la iglesia en Corinto, pero también los hay en la iglesia actual. Algunos promovían el celibato. El catolicismo lo promueve mucho con los monjes, etc., que se promueve bastante. Eso existía, pero también en ese contexto estaban los judíos. Hablé ahorita del Imperio Romano, pero también estaban los judíos, y los judíos promovían el matrimonio porque ellos decían que no casarse era un pecado. Entonces, si no te casabas, estabas viviendo el pecado, según los judíos. Y vemos toda la contrariedad que había ahí en Corinto. Bajo este contexto, los corintios tenían varias dudas acerca del matrimonio y tenían muchas preguntas acerca de los problemas que había en el matrimonio. Estas preguntas se las hicieron a Pablo por medio de la carta que le enviaron. Lo que vamos a ver en los primeros 7 versículos de 1 de Corintios son 4 ideas clave acerca de ser célibe o casado, es decir, soltero o casado. Entonces vamos a ver estos versículos del 1 al 7 de 1 de Corintios capítulo 7, que dicen así: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración
y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Era necesario abordar el contexto que les acabo de explicar para poder entender todo el capítulo 7. Sin embargo, en esta ocasión únicamente vamos a abordar 7 versículos. Y por lo tanto, la pregunta del día de hoy es: ¿casarse? ¿Será correcto casarse? ¿O será correcto no casarse? Aquí hay solteros. Y es una pregunta que se tienen que hacer. Aparte, después de que se pregunten con quién, ¿verdad? Pero casarse, ese es nuestro tema del día de hoy. Casarse, ahí piénsenlo. La respuesta espero la tengan al final de estos versículos, de estos primeros 7 versículos. Lo primero que vamos a ver es que el celibato es bueno. El celibato es bueno. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, 1 Corintios 7. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y esto está declarado en diferentes versículos, como Génesis 26, en Ruth 2:9, en Proverbios 6:29, que nos habla de que bueno sería al hombre no tocar mujer. Y bueno, aquí es claro y es entendible. Cuando dice no tocar mujer, estamos hablando de relaciones sexuales. Entonces, lo que les está diciendo es que no es bueno que tengan una relación sexual. Eso debe de quedar claro. Es bueno ser soltero. Es bueno no casarse, pero no es el único bien. También es bueno ser casado, y simplemente lo que está diciendo aquí no es malo ser soltero, pero tampoco es malo ser casado. Ambas cosas son buenas, pero bien hechas. Ese es el contexto que estaba en Corinto, por eso era importante entender lo anterior. Actualmente se piensa que si usted no se casa, está mal consigo mismo. Pueden ser desvíos sexuales, que es lo primero que la gente dice, o tal vez tiene miedo al matrimonio, tal vez hay ciertas anormalidades físicas, o lo que decimos vulgarmente allá en el mundo, ya se le pasó el tren. Sí, hemos escuchado esto, ¿verdad? Pero como los cristianos son bien espirituales, también tienen su dicho, y decimos, se quedará a forrar Biblias. O sea, que va por el mismo lado. Sin embargo, la Biblia nos dice que es bueno no estar casado, que eso es lo bueno, siempre y cuando se haga en pureza sexual. Es bueno no estar casado siempre y cuando se haga en pureza sexual. Porque si es para andar, como lo hacen los jóvenes en la actualidad, con una y con otra, o con uno y con otro, a eso se le llama, ¿cómo se le llama? Fornicación, es pecado. Es útil, es beneficioso no estar casado, es muy bueno, pero debe de ser para servir a Dios. Para eso debe de ser. Y esto es algo que el autor estaba enfatizando en esta carta, porque los judíos decían que si alguien no tenía esposa, estaba pecando y por lo tanto no entraría al reino de los cielos. Y si una esposa no tenía hijos, también estaba pecando y por lo tanto no entraría al reino de los cielos. Porque Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces no entrarían al reino de los cielos porque estaban desobedeciendo. Y como podemos notar, había dos corrientes de pensamiento. Una a favor del celibato y otra a favor del matrimonio. Ambas defendían fuertemente su postura. Lo que Pablo les está diciendo es,
Si usted está soltero, es bueno. No es malo, es algo muy bueno que esté soltero. Pero, vayamos al punto del pero. Segunda verdad, el celibato no es solo bueno, es tentador. Dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces vimos que el celibato es bueno, pero también es tentador. Es muy bueno, pero es bastante difícil ser soltero. ¿Por qué? Porque la soltería implica pureza sexual. Lo que Pablo les está diciendo realmente es que es muy bueno ser soltero, pero les está diciendo todo el mundo se debe de casar. ¿Por qué? Por causa de las fornicaciones, inmoralidad sexual. Ser soltero es muy bueno, pero es muy tentador. El estilo de vida en Corinto y el actual es muy terrible y hace muy difícil la vida de los solteros para que sean puros sexualmente. Prueba de esto: ¿cuántos jóvenes han caído en pecado de inmoralidad sexual? Exageradamente. Dentro y fuera de la iglesia esto ha sucedido. Es una realidad, es una verdad. Entonces Pablo les dice, es bueno ser soltero, pero si no puedes, cásate. La norma es que toda persona se case. ¿Con cuántas o con cuántos? ¿Con una mujer o con un marido? Obviamente tienen que casarse en el tiempo del Señor. No le estoy diciendo a los jóvenes aquí presentes que ya te vayas a casar inmediatamente. ¿Por qué casarse? Porque es muy normal el tener un deseo físico por el sexo opuesto. En la actualidad esto va a cambiar mucho. En este sentido, el matrimonio te evitaría muchos problemas. Y es a lo que el apóstol está dando respuesta. El argumento es que toda persona debería de permanecer soltera, lo cual es correcto. Pero es mejor casarte porque el deseo físico es demasiado fuerte. Y es tan fuerte que te vas a meter en inmoralidad sexual. Vas a caer en pecado. Y estimados hermanos, esto nos lleva entonces a reflexionar un poco en que debemos de cuidar a nuestros hijos. Aún sea chiquito, 3, 4, 5 años, y ahorita todavía no. Cuidemos de ellos. Desde los 3, 4 años, desde un año, podemos ya estar orando por ellos, ¿no? Y van creciendo, y tenemos que cuidar a nuestros hijos de las tentaciones, porque son muy, muy fuertes para ellos. Normalmente, las mujercitas quieren amor, quieren cariño, quieren ternura. Y los hombres están bien dispuestos a dárselo por medio de un besito, por medio de la manita, y luego la otra manita, y ustedes saben todo lo que sigue, que dejamos en el etcétera. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Es algo que se está viviendo en la actualidad. Y si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Si no cuidas a tu hija, ¿quién la va a cuidar? Si no cuidas a tu hijo, ¿quién? Es algo fuerte y tenemos que pensarlo, porque esto es real. Ahora, la única razón para casarse son las fornicaciones. Evitar las fornicaciones, en el contexto que estamos viendo, sí. Pero, en toda la Biblia hay más razones por las cuales debe de haber un matrimonio. Las vamos a ver rápidamente, son muchas, nomás voy a citar 4. Primera, procreación. Ese es el motivo para casarse. En Génesis 1:28 dijo, fructificad, multiplicaos. Entonces es tener hijos. ¿Dónde debemos tener a los hijos? Dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio.
Siguiente razón, el placer. ¿Cómo que el placer? ¿Están hablando del placer físico? Sí, para eso es el matrimonio. Y si tienen duda, y si piensan que la Biblia no lo respalda, pueden leer todo el Cantar de los Cantares. Ahí está escrito. Otra más, provisión. Dice Primera de Pedro 3:7 que tratar a la mujer como vaso más frágil. Se le tiene que proveer. Y otra que es muy importante, por la cual debe de existir el matrimonio, es el retrato. ¿Cuál retrato? El retrato que refleja el matrimonio de la relación de Dios con su iglesia. Efesios capítulo 5, del 22 al 33. Y hay muchas razones más por las cuales debe de existir el matrimonio. No más mencioné 4. Pero ahí están. Entonces, vayan haciéndose esa pregunta: ¿casarse? ¿Correcto o incorrecto? Hay varias causas para el matrimonio. Sin embargo, aquí Pablo únicamente está mencionando la de las tentaciones, la de la fornicación. El matrimonio es necesario, de lo contrario nos ponemos en un lugar terrible de tentación. Eso es claro. Esto no quiere decir que entonces voy a salir y voy a casarme con el primero que encuentre o con la primera que encuentre. ¿Qué está sucediendo? Desgraciadamente, nuestros jóvenes de la iglesia muchas veces dejan a la chica o al chico de la iglesia por irse con el de allá afuera. Y eso es pecado. Y los padres no permitimos. Ahí hay que tener cuidado, porque eso está pasando. Y con la primera o con el primero que se encuentren, se casan. Y luego las consecuencias, ya se las platico, ya las saben. Están fuertes. Y como padres, ¿qué hicimos? Todavía le ayudamos. Vente de aquí a vivir conmigo a mi casa, no hay problema, para que no sufres, no encuentres dónde, ¿no? Todavía ayudamos. ¿Qué nos está pasando como iglesia? ¿Qué nos está pasando como creyentes? Lo que tenemos que hacer es orar a Dios. ¿Por quién? Como padres, por nuestros hijos. Y como hijos, ¿por quién vamos a orar? Por la pareja que Dios me está preparando, ¿no? Pero si no lo hacemos, todo esto va por un caos. Tercer verdad que nos menciona Pablo: el celibato está mal para la gente casada. Y es algo obvio, ¿no? Que el celibato esté mal para la gente casada. Sin embargo, para los corintios esto no era obvio. Al grado que se tuvo que tratar este asunto en esta carta, y lo vemos en los versículos 3, 4 y 5. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Versículo 4: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Era muy común que entre cónyuges se dijeran: no quiero nada contigo, sexualmente hablando. Se van a términos sexuales, que dijeran: no quiero nada contigo, porque me voy a entregar totalmente al Señor Jesucristo. Recordemos que en Corinto esto lo veían como un alto grado de espiritualidad y los hacía sentirse por encima de los demás. Y según ellos decían: pues no quiero nada contigo porque me voy a entregar al Señor Jesucristo. Y entonces la ordenanza es: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así la mujer con el marido. Había una duda por parte de ambos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo le hacemos? Pero en el contexto ellos querían presumirse en un alto grado de espiritualidad, y no va por ahí.
Primero tenían una deuda, en el matrimonio hay una deuda mutua que se tienen que pagar. Si es una deuda mutua, el pago es mutuo. Y aquí es muy claro, la deuda eran relaciones físicas. Sé que hay muchas personas aquí retratadas acerca de este aspecto, lo cual es muy bueno y es correcto. Pero de esto está hablando la palabra de Dios, de relaciones sexuales. La Biblia lo glorifica, la Biblia lo exalta. Les decía hace rato, vemos el Cantar de los Cantares, libro completo, entero, acerca de la parte física del matrimonio. Todo un libro para hablar de la parte física del matrimonio. Y vayamos rápidamente al Cantar de los Cantares en el capítulo 1. Dice el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 10. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Versículo 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Hermanas, ¿no les gustaría escuchar esto de sus maridos? ¿Sí o no? Porque si es no, para decirles que no les diga nada de eso. O algo parecido, digo. ¿No les gustaría escuchar esto? Pero vamos ahora al capítulo 5, versículo 10. Y dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Hermano, ¿no les gustaría escuchar esto de sus esposas? ¿Sí o no? ¿No? Lo de rubios no, lo de guapos. Digo, creo que a todos nos gustaría escuchar algo así, seamos hombres o mujeres. La verdad. ¿O no les gustaría? ¿No? Pero bueno, a lo mejor está en el capítulo 2. Digo, si no quieren, entonces díganles que no les digan nada de esto. ¿Qué quieren que les digan? Vieja, ya vine a comer. Bueno, digo, la Biblia está enseñando tanto a hombre como a la mujer como le debe de hablar, pero si no quieren, ¿qué podemos hacer? Pero vamos al capítulo 2, versículo 16. Mi amado es mío y yo suyo. Él apacienta entre los vivos. Esto aclara todo. Está hablando de una deuda. Está recalcando lo que leímos en el versículo 4 de 1 Corintios 7, donde el marido o la mujer tiene que cumplir con ese deber conyugal. Por eso, decirle a tu esposa, eres mía, o a tu esposo decirle, eres mío, no tiene nada de malo, es algo totalmente bíblico. Y es hermoso el Cantar de los Cantares. Entonces, pueden leer todo el Cantar de los Cantares. Ahora, es bueno ser soltero, ¿estamos de acuerdo? Pero es más maravilloso estar casado. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado a mí la cereza del pastel. Me ha dado la gracia de la vida. Me ha dado la mejor bendición de mi vida, que es mi esposa. ¿O qué dicen ustedes, hermanos, de sus esposas? ¿O qué dicen ustedes, mujeres, acerca de sus esposas? ¿Qué dicen? ¿Dirán lo mismo? Y esto se profundiza más en el versículo 5 de 1 Corintios 7. Aclarando que la única causa para no disfrutar físicamente es la oración. Es la única causa para no disfrutar físicamente del matrimonio. Y la oración es lo que te lleva a ese nivel elevado de espiritualidad a la que los corintios hacían referencia, no el celibato, porque el celibato te está
teniendo ahí una tentación, te está llevando a pecar. Y esta oración siempre debe de ser en común acuerdo. Y esto es una práctica muy común en el Antiguo Testamento, Vean Éxodo 19:15. ¿Y qué dice el versículo 5? Después de estar en oración, ¿qué dice? Volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. Entonces es muy importante tener mucho cuidado en este sentido. Tanto esposos como esposas deben de ser muy cuidadosos, deben de ser muy cuidadosas en este asunto de la negación. Es mutuo acuerdo y es para la oración. Porque si no es así, tal vez tú, esposo, o tú, esposa, seas el mejor agente que está utilizando Satanás para que tu cónyuge caiga en pecado. Porque dice mutuo acuerdo. O sea que no se le puede decir, por el momento no, porque voy a orar. Dice mutuo acuerdo. Porque ambos se deben de unir en la oración. Estamos hablando de una oración en ese sentido de que algo te está pegando, algo te está doliendo, algo te está sufriendo, algo te está provocando, te está motivando a que ores sosegadamente por esa preocupación, esa carga que tienes. Puede ser de los dos, esa carga, puede ser de uno, pero se la comparte al otro. Y entonces dicen, vamos a orar por esto que está sucediendo, por esto que queremos, por esto que necesitamos. Es común acuerdo. Por eso dice que el celibato está mal para la gente casada. Y en Corinto se estaba provocando y se estaba haciendo incluso con los casados. Por eso Pablo les dice, soltero o casado, tiene que haber santidad para el Señor. Y les recuerda, volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. Eso lo dice el versículo 5. ¿A causa de qué? Incontinencia. Y si está hablando de incontinencia, entonces está hablando de que es una necesidad. Y por lo tanto hay que tener ese cuidado. Como hijos de Dios, no debemos de prestarnos a ser agentes de Satanás. Tenemos que ser agentes de Dios, servidores de Dios. Ahí hay que tener mucho cuidado. La cuarta verdad es que el celibato es un regalo. Dicen versículos 6 y 7. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Entonces el celibato es un regalo, es un don de Dios. No está diciendo en todo esto que hemos venido estudiando que se casen o que no se casen. Si se dan cuenta, no está esa ordenanza como tal. Te debes de casar o no te debes de casar. Lo que les está diciendo es, si no tienes el don del celibato, si no tienes el don de la soltería, cásate. Cásate para evitar muchos problemas en tu propia vida. Eso nada más. Porque si no va a pasar como la historia de la paleta. ¿Saben cuál es la historia de la paleta chocada? La Tutsi. ¿No? Que la paleta pasa por la boca del uno, del otro, del otro, del otro, y llega al otro, y ese último dice, pues ya no la quiero. Porque la soltería a veces es así. ¿Saben a qué estoy haciendo referencia? Y saben quién es la paleta. Y saben quién es el uno, el otro y el otro, ¿verdad? Entonces, si tienes ese don, quédate soltero. Es lo que les está diciendo. Aprovecha tu soltería. Más adelante vamos a ver las ventajas de la soltería. Pero si no tienes ese don, cásate. Entonces,
La soltería es un don de Dios, es un regalo que Dios te da. Y por lo tanto, como es un don, se necesita del Espíritu Santo. Todos los dones, que más adelante en Corinto también hay un listado de dones, necesitan del Espíritu Santo. Y necesitas, si tienes el don de soltería, necesitas el Espíritu Santo para poder evitar el ser consumido por la tentación y por la atracción física del sexo opuesto. Sin el Espíritu Santo no vas a poder. Y no todos tienen ese don. Si no tienes el don de estar soltero, va a ser una tortura para tu vida. Porque va a haber tentaciones. Ya lo vimos, hay un fuerte deseo físico. Necesitas tener el don. Y si no, cásate. Más adelante vamos a ver los parámetros para casarte, pero cásate. Entonces, la ventaja de la soltería y el contraste del matrimonio lo tenemos en los versículos 32 y 33 de esta misma carta del capítulo 7. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero para que el soltero, que ahí está la ventaja, tener cuidado de las cosas del Señor, para que pueda tener ese cuidado de las cosas del Señor, pueda agradar a su Señor, necesita del Espíritu Santo. Porque si no, va a ser atraído por las tentaciones. Y esto no va a funcionar. Por eso en un inicio les dije, la soltería es para servir al Señor. Y vemos lo contrario del matrimonio, dice 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Vemos la gran diferencia, ¿no? Entonces, casado o soltero, dependiendo de la situación que te encuentres, debes de servir al Señor. Debes de servir a Dios. Y para cada uno hemos visto lo que le compete realizar. El soltero lo que tiene que hacer, el casado lo que tiene que hacer. Si estás casado, pues ya hemos leído lo que tienes que hacer. Pero si estás soltero y estás aquí presente escuchando, la pregunta es, ¿casarte? Pregúntate si quieres ser casado o no. Analiza todo lo que hemos dicho de la soltería y del matrimonio. Y entonces, ora al Señor para que pueda darte paz. Porque si es quedarte soltero, porque vivo cómodamente, no tengo responsabilidades, no tengo compromisos, vivo bajo el techo de mis papás y ya tengo 40 años y me dan todo, pues qué maravilla, ¿no? Pero vas a caer en esos pecados que la palabra de Dios dice. Eso es seguro. Entonces, si estás soltero, pregúntate, ¿casarte? ¿Podré casarme o no podré casarme? ¿Podré casarme o podré quedarme soltero? ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué me voy a quedar soltero? Es algo importante. La Biblia es clara. De preferencia quédate soltero. Pero si no puedes, por causa de las obligaciones, cásate. Eso es claro. Pues depende de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, nuestra obligación como padres es orar por nuestros hijos. La obligación de los hijos pues es orar por esta situación de casarse o no casarse. Nos ponemos de pie para orar. Antes, voy a contar algo a mi hermano Nelly. No sé, tengo dos cosas que mencionaste. La primera, pues como la iglesia conoce y sabe, mis hijas son mayores. Cuando tomaron la decisión de tener una relación fuera del matrimonio o en desobediencia al Señor, eso lo digo para que, es que tú mencionaste que los padres tienen que estar observando eso. Es correcto, sí es correcto, no estoy en desacuerdo en eso, pero desde que nacen hasta que tienen su mayoría de edad, creo que es importante inculcarles todo lo que ya mencionaste, la sana doctrina, pero en cuanto ya son mayores, ya es difícil y
y creo que no se podría hacer, porque si de por sí los papás siempre estamos restringiendo a los hijos, siempre los tenemos con la rienda bien cortita, como dicen algunos, ya cuando crecen debemos dejarlos libres, porque ya aceptaron a Cristo, porque estamos hablando del contexto de la iglesia, porque ya aceptaron a Cristo, ya tienen las bases doctrinales. Pero cuando crecen y ya son mayores de edad, ya no podemos decirles nosotros qué hacer y qué no hacer en cuanto a su vida en santidad para con Dios. Esa es la primera. La segunda es de la sexualidad de la pareja. En la pareja no solamente es por oración, de acuerdo a la palabra de Dios, sí, pero hay un contexto más amplio cuando lo vive uno como matrimonio, porque en ocasiones o se enferma el esposo o se enferma la esposa y no debemos obligar ni tanto el esposo ni la esposa a tener una relación sexual por este motivo, porque sería impropio, ¿no? Y ahí es donde le cae, porque hablo por el contexto más amplio. Nosotros estamos educados en un contexto machista. Si de por sí somos así, entonces debemos cuidar a nuestra esposa y tener el contexto más amplio en cuanto a la palabra de Dios para cuidar, como ya lo mencionaste, como vaso más frágil a nuestra esposa y en relación a la mujer, porque también está en tentación de que cuida a su esposo cuando está enfermo, porque si no entonces yo veo un joven, otro hombre mayor o menor que yo, pero también está la tentación. A eso nada más era. Perdón. Sí, gracias, hermano. Sí, nada más referente a los dos puntos. El primero, recuerden que en México no aplica la mayoría de edad de 18 años, porque si fuese así cambiaría la situación. Nuestros hijos que estén de 20, de 25 años bajo nuestra autoridad son nuestra responsabilidad. Sí, aceptado al Señor y todo, y nuestra obligación espiritual es conducirlos en los caminos del Señor. Si en un futuro ellos ya deciden otras cosas, pues ya es su pecado y su consecuencia lo van a vivir ellos, ¿no? En el otro sentido de las relaciones, en este caso, pues sí, obviamente si mi esposa acaba de salir de una cirugía, ahí está el motivo de oración sosegadamente. ¿Cuál sería? Pues su recuperación, que esté bien, etcétera, ¿no? Y creo que es entendible más en un contexto cristiano, que no creo que haya un varón, en este ejemplo, que diga, a fuerza, ¿no? O viceversa, ¿no? Creo que se entiende que hay una necesidad, a lo mejor en este caso de cirugía, etcétera, ¿no? Entonces, más eso, y recuerden que nuestros hijos siguen siendo nuestra responsabilidad mientras estén bajo nuestro techo y autoridad. Si tienen 30 años y siguen ahí, sigue siendo mi responsabilidad y él tiene que entender, o ella, que está bajo una autoridad. Si ya cambió la situación, ya es independiente y todo, pues ya es su cabeza, ¿no? Ya es responsabilidad de cada quien, y más si tiene la base bíblica y tiene pues al Señor en su corazón, ¿no? Que yo digo, eso lo digo yo, ya estando en el Señor, creo que va a ser muy difícil llegar a estos extremos, ¿no? Puede llegar a suceder, no estoy diciendo que no, ¿eh? Entonces nos vamos a pedir para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das, por este tiempo en el cual nos permites escudriñar tu palabra. Padre Santo, nos enseñas lo que tu palabra dice. Padre bendito, te rogamos que como casados nos ayudes, Padre bendito, a entender tu palabra, a actuar como creyentes, a actuar bajo tu palabra, a actuar bajo lo que tú dices, y Padre Santo, ser amorosos con hombres, con nuestras esposas, con mujeres, con nuestros esposos, Padre Santo, y también, Padre, te pedimos, te rogamos por nuestros jóvenes que son solteros, Padre, que tú pues hagas la obra en su corazón, les des paz, les des tranquilidad y sobre todo la sabiduría para tomar las mejores decisiones en su vida, Padre. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.